Bienvenido al curso de psicología. Mi nombre es Lisbeth Colán. Estás en el Colegio Genes, tu mejor opción, y esta es una clase dedicada a ti, alumno de tercero de secundaria. En esta ocasión vamos a ver el lado B de uno de los temas más importantes tal vez, en la medida que forman parte de los seres humanos y los ayudan a establecer sus metas y por supuesto también satisfacen sus necesidades. Estamos hablando del tema de la motivación. Si yo hablo de la motivación, como bien lo dijimos en la sesión anterior, no estoy hablando del estado efusivo, del estado desbordado, ¿no? Que tiene que ver más con la personalidad que tenemos cada uno de nosotros, el ser más optimistas o menos optimistas, sino más bien con qué, con toda esa gama de necesidades que tenemos como seres humanos. Y por supuesto, si hablamos de necesidades, también hablamos del establecimiento de metas. Sin motivación no hay motivos. Sin motivos no hay necesidades. Y sin necesidades, olvídense, seríamos, como lo dije, mismos vegetales, mismas piedras. No nos movilizaríamos. Los motivos, las necesidades son aquellas que nos van a estar acechando constantemente. ¿Para qué? Para que nosotros busquemos cómo satisfacerlas. Y en ese sentido la motivación es uno de los procesos mentales más importantes. En esta oportunidad voy a hablar acerca de la clasificación de las necesidades y también sobre una de las teorías más conocidas que tiene que ver con Abraham Maslow, es decir, la pirámide motivacional. Ya tú sacarás tus líneas si es que crees que esta pirámide tiene los escalones bien definidos, si es que así se van a agrupar las necesidades que tú vas a satisfacer en ese orden y demás, pero bueno, la teoría sí la tienes que conocer. Bien, hijo, vamos entonces primero a ver las clases de necesidades. En primer lugar, si yo hablo de clases de necesidades, estoy hablando sobre todo de dos grandes grupos. El primer grupo es la de las necesidades fisiológicas y el segundo grupo es el que yo denomino psicosocial. Cuando yo hablo de necesidades fisiológicas, son aquellas que corresponden a mi cuerpo, a mi organismo, que corresponden que me corresponden como ser vivo, que me corresponden como especie sobre todo. Las necesidades fisiológicas son innatas, es decir, nadie me las ha dado. Como especie me corresponden, por ello es que no me puedo deshacer de esas necesidades. Esas carencias van a estar en mí toda mi vida porque soy un ser humano y como ser humano recuerden que estamos dentro del reino animalillo y obviamente van a haber necesidades que definitivamente no se pueden postergar y tal vez otras necesidades que también por la influencia un poco más social se podrían postergar, ¿no? Y también podría ser por la cuestión individual. Me estoy refiriendo a lo siguiente y es que las necesidades fisiológicas se van a clasificar en dos. Se clasifican en aquellas que son reguladoras y en aquellas que no son reguladoras. Cuando hablo yo de necesidades reguladoras, me estoy refiriendo a aquellas que si yo las postergo, me muero. Pero aquellas que no son reguladoras, entonces serían lo contrario, mis. Aquellas que aunque yo no las busque satisfacer, igual no me voy a morir. Efectivamente, en el caso de las necesidades reguladoras, ¿cuáles serán aquellas necesidades sin las que no puedes estar? Las que tienes que satisfacer sí o sí. Muy bien, empieza con qué? Con la necesidad de la sed, con la necesidad del hambre, también está la necesidad del sueño. Está científicamente demostrado que así como comer y así como beber agua, también es importantísimo el tener un buen sueño. Si uno no duerme durante un lapso de tiempo, lo que va a generar es que es el decaimiento de la parte cognitiva, porque matas neuronas, y también lo que vendría a ser los estados de alteración mental, ¿no? O algún trastorno mental. No vamos a llegar a eso, obviamente. Tenemos que dormir como mínimo, ¿cuánto? 8 horas, ¿no? A nivel estándar. Perfecto, aunque eso también depende, ¿ah? Depende de qué, de si eres pequeño, de si eres ya una persona adulta o una persona que tiene alguna afección o algún problema, ¿no? Sea físico o sea mental. Ok, bueno, eso se determina según entonces diversos factores, pero el estándar son 8 horas. Recuerda, comer, beber, dormir son necesidades que yo no puedo postergar. ¿Qué más aparte de comer, beber, dormir? Ah, obviamente, así como yo ingiero alimentos, también tengo que desechar aquellos restos que definitivamente no me aportan ningún nutriente. Es decir, tengo que excretar. La excreción
también es una necesidad biológica y en este caso reguladora. Es decir, no es que si yo quiero voy al baño y si no quiero no voy al baño. Tengo que ir al baño sí o sí. Por lo cual, hablamos entonces nuevamente de necesidades reguladoras. Recuerda tus fijas, son aquellas que se van a encargar de qué? Son aquellas que se van a encargar de mantenerte vivo, por favor, reguladoras. Y aquí son necesarias para vivir. Con que tengas eso presente, creo que vas a poder establecer cuáles son los ejemplos respectivos. Muy bien, vamos a pasar al otro grupo, es decir, las necesidades que son fisiológicas, pero no reguladoras. En el caso de las no reguladoras, vamos a tener aquellas que son prescindibles. Y ahora te preguntarás, ¿qué es ser prescindible? Es decir, que así optes por ellas o no optes por ellas, no va a pasar nada. En pocas palabras, así las dejes a un costado, no hay ningún peligro de qué, de morir. Entre las necesidades que son prescindibles, es decir, si bien es cierto son biológicas, las podemos postergar. Tenemos la motivación sexual y tenemos la maternidad. No te olvides de subrayar tus fijas. Tienes dos reguladoras, son prescindibles, es decir, las puedes dejar a un costado, las puedes postergar. La motivación sexual, la cuestión coital, es algo claro que como animales también nos sirve para la reproducción, pero, ojo, si tú quieres, puedes optar por ello, pero también puedes inhibirlo. En el caso, por ejemplo, de las personas que se dedican o que dedican su vida al servicio de Dios, ¿no? Que están en los monasterios, los conventos, etcétera, son personas castas célibes. En este caso, ellos habrían suprimido que la motivación sexual. Asimismo, hay mujeres hoy en día que no quieren tener hijos ni nada por el estilo. Lo que suprimen vendría a ser la necesidad de la maternidad. Son necesidades biológicas, por supuesto, pero son necesidades que pueden como no pueden estar y no van a afectar al individuo en el sentido de hacerlo morir, ¿no? Llevarlo hasta la muerte. Muy bien, sigamos entonces. Ya que hemos hablado un poco de las necesidades fisiológicas, pasemos a hablar acerca de las necesidades psicosociales. Cuando yo hablo acerca de las necesidades psicosociales, dos cuestiones aquí, chicos, psico y sociales. Ah, están mezclando aquí lo psicológico y lo social. Efectivamente, estas necesidades psicosociales, como bien lo dice su nombre, tienen que ver con el individuo, pero también tienen que ver con la colectividad. La finalidad de las necesidades psicosociales en su conjunto es la de salvaguardar, ¿qué cosa? Lo que vendría a ser la parte mental. En pocas palabras, es de promocionar la salud mental. ¿En cuánto se dividen estas necesidades psicosociales? Ya te habrás dado cuenta de alguna forma, ¿no? En personales y en sociales. Claro, las psicológicas son las que corresponden al individuo y las sociales son las que corresponden al individuo en conjunto con el grupo. Ok, necesidades personales. ¿Qué son las necesidades personales? Me pregunto yo. Las necesidades personales son aquellas que van a ¿qué? Van a asociarse a los rasgos de los individuos. Ah, ya voy entendiendo. ¿Cómo que a los rasgos de los individuos? Es decir, a las características de la personalidad del individuo. Por ejemplo, yo puedo ser más competitiva que Juanita, o también podría ser mucho más sociable que Pedrito. Esos son rasgos característicos de mi personalidad. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Ejemplos entonces, competencia, determinación, sociabilidad. Son rasgos característicos de las personalidades. Entonces también van a estar dentro de las necesidades psicosociales personales y van a tener como finalidad que van a tener como finalidad sobre todo orientar lo que vendría a ser, ¿qué cosa? Mi integridad, o sea, mi personalidad, ¿no? Determinan o están estructurados por lo que vendría a ser lo que es el todo de la persona, la personalidad. Ya chicos, vale la redundancia, el todo de la persona es la personalidad. Claro, por supuesto, la personalidad son todas las dimensiones que albergan mi yo, ¿no? Lisbeth, ¿qué es, no? Ah, Lisbeth es así, así. Todas esas características vendrían a ser su personalidad. ¿Ya chicos? Muy bien. Vamos entonces ahora con lo que vendrían a ser las necesidades sociales. En el caso de las necesidades sociales, estas se van a caracterizar sobre todo ¿por qué? Porque van a ser impartidas por medio de la educación, van a ser impartidas por medio de la cultura. Entonces yo no deseo estas necesidades, sino que me hacen desearlas de cierta manera, sí. La sociedad determina de que hay un estándar que debemos de cumplir. Por ejemplo, dentro de la sociedad el poder es deseable, ¿no? Por eso es que ocupar un cargo alto a nivel de las funciones del Estado es también, ¿qué cosa? Meritorio, porque
también logra que yo sea reconocido por los demás, etcétera. Pero no solamente tengo lo que vendría a ser la necesidad del poder, sino que también tengo la necesidad del logro, ¿no? La necesidad de alcanzar qué? La necesidad de alcanzar en este caso, ciertas ocupaciones, ciertas metas que permitan que los demás me reconozcan. Por último, la necesidad de afiliación, que vendría a ser la necesidad de estar junto a los demás, la necesidad de pertenecer a un grupo, la necesidad de pertenecer a una institución. Siempre tenemos esa necesidad constantemente. Por ello, el gran Aristóteles decía que los seres humanos éramos animales políticos, en la medida de que los seres humanos siempre buscábamos estar acompañados de otros seres humanos. Y esto es muy cierto, porque en realidad los seres humanos no podríamos haber hecho casi nada en solitario, ¿no? Imagínense ustedes, desde la articulación del lenguaje hasta la construcción de las grandes civilizaciones, en donde hoy en día gozamos de internet, gozamos de qué, de los medios de comunicación, gozamos también del Instagram, del Facebook, del WhatsApp, de todas estas cuestiones que son bastante tecnológicas que fueron posibles solo en una vida en interrelación, es decir, por la satisfacción o por querer satisfacer nuestra necesidad de qué, de afiliación o de juntarnos con los demás. Perfecto, si hasta aquí te parece interesante, a mí también, me va apareciendo aquí que ya va quedando más clara la cuestión en torno a las necesidades. Recuerda, por último, ya para pasar a la otra parte, número 1, si hablamos de clases de necesidades, estamos hablando de dos grandes grupos, fisiológicas y psicosociales. Fisiológicas, ¿cuándo? Cuando tengan que ver con lo orgánico, cuando tengan que ver con lo físico, cuando tengan que ver con lo biológico. Ahora, pero las fisiológicas hay unas que son necesarias para vivir y otras que no son necesarias para vivir. Las que son necesarias para vivir son las reguladoras. Las que no son necesarias para vivir son las no reguladoras. En el caso de las reguladoras o necesarias para vivir tenemos el hambre, el sueño, la sed, etc. En el caso de las no reguladoras está la maternidad, la motivación sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que así yo las deje un costadito, igual voy a seguir con vida. Muy bien, pasemos entonces a hacer un recuento de las psicosociales. Y en el caso de las necesidades psicosociales, habíamos dicho en primera instancia que existen las necesidades personales y en segundo lugar que están las necesidades sociales. Marcamos por ahí mis fijas, las personales van a ser aquellas que se manifiesten como rasgos de qué? De mi personalidad. Y en el caso de las sociales, son determinadas por la cultura y la sociedad. Por ejemplo, en las necesidades psicosociales personales teníamos la competencia, teníamos también lo referente a la determinación, la sociabilidad. En el caso de las necesidades psicosociales sociales teníamos sobre todo el poder, la afiliación y el logro. Fundamentalmente ella. Una vez que hemos visto esa partecita, pasemos ahora a ver otra parte que tiene que ver con la teoría de Abraham Maslow. Imagínense ustedes, dentro del ámbito de la psicología, lo más influyente era el conductismo por aquel entonces, siglo XX, ¿no? La influencia conductista era sumamente grande. ¿Qué nos decía el conductismo? El conductismo nos decía que los seres humanos se pueden determinar por qué, por refuerzos, por castigos, por estímulos o asociación de estímulos como si fuesen maquinitas. Ok, pero el humanismo, que era una corriente novedosa en Estados Unidos, emerge como qué? Emerge como aquella corriente que no ve en el hombre algo tan limitado o reducido, no ve algo tan mecánico, sino que ve a un individuo que puede desarrollar su máximo potencial. Bajo la perspectiva del humanismo, y su nombre es bastante fuerte, todos los seres humanos tenemos un potencial al que debemos de aspirar. Bajo la perspectiva del humanismo, son las necesidades, es esa carencia, son nuestros motivos, nuestras metas, las que nos impulsan a tener siempre una mejor versión de cada uno de nosotros, a poder ¿qué? A poder ser mejores cada día. En ese sentido, bajo la perspectiva de Abraham Maslow, hablamos acerca de qué? Acerca de dos tipos de necesidades. Unas necesidades que son las de las beneficiarias y otras que son las deficitarias. En el caso de la necesidad que me beneficia, esa vendrá a ser la cúspide, ya que está asociada a lo que él denominó autorrealización. Los seres humanos somos un conjunto de ¿qué? De motivaciones, de necesidades, pero esas necesidades se diferencian unas a otras.
Ahora bien, dirá Abraham Maslow también, que esas necesidades van a ser satisfechas ¿en qué? En una escala determinada, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque Abraham Maslow dirá que para llegar a esta autorrealización, es decir, para llegar a mi potencial, para llegar a lo máximo que se puede aspirar, yo debo de haber satisfecho primero mis necesidades fisiológicas, el hambre, la sed, el sueño, etcétera. Sí, todo lo que hemos visto anteriormente. Número dos, eso no me basta, porque después de haber satisfecho todo lo relacionado a mis necesidades fisiológicas, también necesito, ¿qué cosa? Satisfacer mis necesidades vinculadas a la seguridad, la necesidad de tener una chompita, la necesidad de tener una casita, la necesidad de tener un seguro, ahora que es tan importante por la pandemia. Todas esas cuestiones tienen que ver con la necesidad de seguridad. Pero eso no me es suficiente, porque como ser humano siempre estoy viendo más allá, dirá Abraham Maslow. Así que también soy capaz de ¿qué? De ir al siguiente escalón en donde voy a dar cuenta acerca de las necesidades de afiliación. Es decir, esas necesidades que tienen que ver con el amar y el ser amado, ¿no? Esas necesidades que tienen que ver con el pertenecer a un grupo, que tienen que ver con buscar siempre, ¿no? El incorporarnos dentro, dentro de los demás de alguna forma, ¿no? Relacionarnos con ellos. Pero eso no me basta, dirá Abraham Maslow. Y también tenemos la necesidad de estima. En la necesidad de estima vamos a encontrar necesidades como la de reconocimiento y aprobación. En la necesidad de estima, ¿no? Necesito que los demás también que me valoren, y esa valoración pasa porque me reconocen como que como buen docente, me reconocen como buen alumno, me reconocen como buen ciudadano, etcétera, necesidades de aprobación, ¿no? Me aprueban dentro de qué, dentro del contexto en el que me encuentro. Muy bien. Y por último tenemos la autorrealización, que sería el máximo potencial. Pero hay algo aquí que no nos queda tan claro, ¿cierto? Porque todos nosotros decimos, perfecto, fisiológica, seguridad, afiliación, de estima y autorrealización. Y ese es el orden, ¿no? De abajo hacia arriba. Pero ¿qué pasa si es que yo no puedo, tal vez, aspirar a la autorrealización debido a que me quedé en las necesidades de seguridad? Tal vez por una cuestión económica, tal vez por una cuestión incluso, ¿no? De convulsión política dentro de mi país, que podría ser incluso que me quede en la fisiológica, ¿no? Yo no puedo aspirar más allá de los escalones que ha señalado Abraham Maslow. Entonces, ¿qué pasará con esas personas que no pueden aspirar más allá del primer escalón o del segundo escalón? Estoy hablando de casos como Siria, estoy hablando de casos vinculados a Medio Oriente, por ejemplo, en donde las personas apenas pueden, ¿qué cosa? Pueden satisfacer las necesidades de seguridad y eso, ¿ah? Que vivienda, vestido, ¿no? Lo que vendría a ser seguridad política, etcétera, no hay, ¿no? Entonces, yo hablo de esas personas. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, bajo la perspectiva de Abraham Maslow no se podrán autorrealizar. Claro, tú dirás, ah, entonces ahí ya vemos el truco. Efectivamente, cuando Abraham Maslow pensó en esta pirámide, pensó obviamente en los estadounidenses, que tienen un estándar de vida diferente al de otros países. Pero, ojo, que todo se puede reformular, así que te preguntaré, ¿cómo es tu pirámide? ¿Qué es lo que privilegias más? ¿Qué crees que debe estar primero? ¿Las necesidades de afiliación y luego las de seguridad? Primero las de seguridad y luego las de estima, luego las de autorrealización. ¿Cómo piensas que se puede llegar uno a autorrealizar? ¿Cómo piensas que puedes lograr tu máximo? Porque, ojo, el máximo no es el mismo para todos. Si bien es cierto, la sociedad nos impone el estudiar, el terminar, el ser personas, ¿no? Digamos, entre comillas, de bien, porque tenemos un trabajo, porque tenemos grados o títulos o bueno, N cosas, igual, ¿no? Mucho depende de lo que a nosotros nos haga felices, ¿no? Y eso es, después de todo, uno de los puntos más importantes de esta pirámide, ¿no? Lograr ser feliz. ¿Cómo llego yo a ser feliz? Este es el modelo estadounidense. Si los estadounidenses llegan a ser así felices, genial. Pero no todos, en realidad, ¿no? Y bueno, esto es solamente para Estados Unidos. Cuando Abraham Maslow lo pensó, lo hizo tomando en consideración la realidad de Estados Unidos. Claro que trató de hacer que esta pirámide la compartiera todo el mundo, ¿no? Es decir, que todos aspiráramos a lo mismo. Pero habría que preguntarnos, ¿cuán posible es, no? Debido a que, dependiendo de la sociedad, dependiendo de la cultura, dependiendo de nosotros mismos, esa pirámide se va modificando. Más aún porque la vida algunas veces tiene ciertas cuestiones que hace que nosotros cancelemos ciertos planes y atendamos a otros planes primero, ¿no? Ok, chicos, muy bien. Hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por tu atención.
Espero te haya gustado la sesión. Recuerda que tienes una tareita vinculada al tema de motivación número 2. Bien, conmigo será hasta la próxima. Tengo una excelente semana. Cuídate mucho.